Hola, como les prometí, les voy a hacer un videito con una introducción teórica que tiene un resumen del apunte que ya les di. Y después otro videito con explicación de ejercicios tipos. Bueno, vamos a ver el análisis químico. El análisis químico se realiza para saber qué tengo yo dentro de una sustancia, o sea, qué elementos químicos tengo dentro de una sustancia y qué cantidad de cada uno de esos elementos químicos tengo en esa sustancia. En el caso de la química orgánica, también debo saber qué grupos funcionales hay dentro de esa sustancia porque, por ejemplo, si tengo un éter o un alcohol de igual cantidad de átomos de carbono, voy a tener dos grupos funcionales distintos y la composición va a ser la misma. ¿Para qué se utiliza el análisis químico? El análisis químico se utiliza para encontrar sustancias nuevas, o sea, determinar sustancias desconocidas, qué elementos tienen y cuánto de cada uno. Y también se lo utiliza cuando yo quiero, por ejemplo, ver qué tipo de contaminantes hay en una muestra, como puede ser una muestra de agua. Para poder realizar ese análisis químico yo necesito basarme en métodos, tener ciertos instrumentos y en técnicas. Dentro de los métodos tenemos el método de emisión y el método de absorción. Esto se refiere a emisión de energía o absorción. Respecto de las técnicas, por ejemplo, una de las técnicas es el análisis espectroscópico. Ese se realiza con un instrumental que se llama espectroscopio. Ese espectroscopio utiliza rayos X, UV al vacío, UV, infrarrojo y puede usar visible. Y los métodos ópticos, como por ejemplo el espectrofotocolorímetro o el fotocolorímetro, que utiliza luz visible. Cuando yo voy a analizar una muestra, lo primero que tengo que hacer es tratar de eliminar impurezas de esa muestra, tal de obtener esa sustancia lo más pura posible. Y una vez que tengo esa sustancia pura, voy a tener que ver sus constantes físicas, por ejemplo, punto de ebullición, punto de fusión, ver qué elementos la constituyen, o sea, por qué elementos químicos está compuesto y cómo se comporta frente a diferentes solventes. Obviamente que en el caso de orgánica van a ser todos solventes orgánicos. Una vez que yo hice o que cumplí estos pasos, voy a llevar a cabo reacciones químicas para determinar el tipo de función que está presente en esa sustancia. Y una vez que yo sé de la estructura, comparo a ver si se asemeja o es igual a alguna sustancia ya conocida o estamos en presencia de una nueva sustancia. Bueno, entonces el análisis, según los tiempos en los que se realicen, tenemos el análisis inmediato, que es el primero que se realiza, y luego el análisis elemental. En el inmediato vamos a hacer o vamos a utilizar para poder aislar esa sustancia métodos mecánicos que son, por ejemplo, tamización, filtración, físicos como podría ser destilación, cristalización, cromatografía podría ser, y métodos químicos que ya son reacciones químicas específicas que se utilizan. Y en el análisis elemental es el que yo después hago para saber qué tipo de elementos tiene y cuánto tiene de cada elemento esa sustancia. En el análisis cualitativo, normalmente lo que se emplea es, o uno de los métodos es calcinación con óxido cúprico,
en donde el cobre del óxido cúprico pasará a cobre cero y se produce un cambio, o sea, el carbono que está en la sustancia orgánica se transforma en dióxido de carbono o pasa a dióxido de carbono y el hidrógeno que está en la sustancia pasa a formar agua. Entonces yo al final de este método voy a tener todo el carbono de la sustancia formando parte del dióxido de carbono y todo el hidrógeno de la sustancia formando parte del agua. Si la diferencia entre lo que yo puse inicialmente de muestra y lo que tengo al final no me da las cantidades justas, significa que esa sustancia va a tener no solo carbono e hidrógeno, sino que hay otro elemento que generalmente es oxígeno. Entonces, por diferencia, yo puedo sacar cuánto oxígeno hay presente en la muestra.